Allinchamos kachunkupichu chimparimunku kay kanalman. Imaynalla kasankichis llaqtamasis. Waleqchu manachu ñuqa waleqlla kasani. Kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis ñuqaypas sutii Mari. Kunan qhawarikusun kay Danico el único nisqata. Imarayku suscriptor Bruno nisqa apachimuwan kay 73 preguntas nin ruwanqanku Danicoman warmi. Entonces chayta qhawarikusun. Imarayku qhawasun kayta ñawpaqta maskarqani biografianta matarirqanichu sino tarirqani artículo nisqata periódicopi chayta qhawarirqani ñawiriparqaykis kankunapaq pero kunan yachasun astawan paymanta kunan parlarizaq castellano gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez se acercan a este canal. Les pido que se queden, que disfruten con nosotros a las 73 preguntas que le van a hacer a Danico. ¿Por qué vamos a ver este video? Vamos a ver porque anteriormente busqué su biografía de Danico y no había encontrado más que un artículo. Y en ese artículo no decía mucho, pero en estas preguntas yo creo que le van a hacer como cultura general y sabremos más de él. Y también quiero mandar saludos a los nuevos suscriptores y las personas que me han escrito. Voy a mencionar su nombre, es MSF, Brian Orozco, Norma Mónica Marza, Alarcón, Juvenal Acuña, Adrián Torres y Mario Churra. Chura, que sean bienvenidos, que se queden, que disfruten junto con nosotros este vídeo y empecemos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá, por la nueva terminal ciudad de Oruro, Bolivia. ¿Listo para responder tus preguntas? Listo, preparado. ¿Puedes empezar contándonos un poco sobre ti? Bueno, mi nombre es Juan Daniel López Hinojosa, nacido en la ciudad acá en Oruro, Bolivia. Y nada, un muchacho humilde que supo salir adelante desde abajo, con el apoyo siempre de mi familia. ¿Cuándo fue la primera vez que cantaste frente a un público? La primera vez hace como 4 o 5 años, en un concurso de talentos. ¿Cuál fue la primera canción que hiciste? La primera canción que hice se llamaba Contigo, pero fue hace mucho, que nunca salió tampoco. ¿Y cuál fue la última? La última, bueno, la última canción que yo hice se llama Lucha, que todavía no salió, pero ya va a salir, espérenlo pronto. Lucha, que trata sobre mi vida personal. ¿Cómo te diste cuenta de que eras bueno en este trabajo? Bueno, la verdad, yo tengo una historia muy peculiar. Yo era futbolista, estaba jugando en San José antes y nada, por cuestiones de la vida nos dedicamos a esto. Y cuando yo, la primera vez que subí tarima, vi esa energía en mí que me hizo despertar algo en mí, ¿usted me entiende? Y nada, ahí supe que podía dar con todo y podía dar para eso también. ¿Qué haces cuando una canción no sale como quieres? Bueno, la vuelvo a hacer, la vuelvo a repetir hasta que salga bien, obviamente con la ayuda de mi equipo de trabajo también. Nosotros todos tenemos una idea, yo compongo el tema y hago escuchar a ver qué les parece y según eso, de ahí sale el tema. ¿Tienes alguna anécdota graciosa de alguna grabación? Anécdota graciosa. Que una vez primera fui a un estudio de grabación en la ciudad de Sucre y me invitaron un poquito de trago y como eran de mis primeras veces yo no estaba acostumbrado a eso. Tomé poquito y ya no podía cantar al grabar. Y nada, pero igual como quiera grabamos y la canción salió también ahí, la canción sola. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo. Bueno, mi primer trabajo fue atendiendo un punto Entel y luego trabajé haciendo carpintería, haciendo muebles, decorador, junto con mis amigos trabajamos en eso. Un trabajo que tú piensas en el que serías terrible. Terrible, ay, mi madre, a ver. Terrible, yo creo que sería. No, la verdad, yo soy puesto para todo. Yo tuve algunos trabajos donde siempre a veces tienes algunos accidentes y te va mal, pero siempre he sido bien dedicado en lo que he hecho, siempre. ¿Tienes alguna fobia? Fobia. Fobia, la verdad, no, hasta ahora no, siempre he ido
siempre he estado puesto ahí, he vivido cosas en mi vida también que me han hecho, quizás sí tenga, ¿no? Solo que no la conozco todavía. ¿Qué es lo que más te hace reír? Lo que más me hace reír. Bueno, lo que me pone feliz, no lo que me hace reír en modo de a la mala. A la buena, lo que me hace feliz, lo que me hace reír son mis hermanitas a veces, mi familia en sí, lo que hago, mis amigos y todo eso. ¿Qué es lo que más te molesta? Que me molesta. A mí me molesta mucho la irresponsabilidad. No me gusta ser irresponsable. También yo soy muy puntual, entonces me gusta la puntualidad. Cuando hay que estar enfocado en algo, yo creo que hay que hacerlo bien, al 100. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en varios colegios. Yo estuve acá en Bolivia, en Oruro, estuve en Naciones Unidas, Bolívar, Ignacio León, ahí. Bueno, hasta esta parte me gusta mucho cómo responde las preguntas. Se oye muy sincero. Y lo que más me ha gustado de él es cuando dijo me gusta la puntualidad, la responsabilidad. Yo creo que esos hábitos lo ha adquirido cuando estaba jugando, o sea, cuando era jugador de fútbol, ¿no? Porque en los entrenamientos tiene que ser puntual, porque si no tienen castigo. Entonces yo creo que ya ha adquirido ese hábito y también la responsabilidad de hacer algo que si quieres hay que hacerlo con ganas para que tenga resultado. Eso es muy importante, esos son hábitos que una persona debería adquirir desde pequeño. Sin más que decir, a mí por eso me gusta Japón, porque es un país muy cívico. Al querer decir cívico es que respetan mucho la puntualidad, la responsabilidad, la persona ajena a sus derechos lo respetan mucho, el medio ambiente, muchas de esas cosas lo respetan. Eso es ser cívico y eso es lo que más me gusta a mí. Yo creo que eso deberíamos aprender, aunque por el bien de nosotros mismos, no ni siquiera por el bien de la sociedad, sino por el bien de uno mismo. Y hasta ahora me ha gustado todas sus respuestas. Espero que lo que diga más después me siga gustando. No gané ni hasta más kai pai imaynatash kutichin respuesta gustado y maraiku. Uyarikun sincero y mana llullakumanchu hina. Entonces chay gustawan chanta gustawnin noqa puntual kani, llank'ador kani, chay gustawanmi. Entonces noqamapas gustawan chanta noqanin tukuy hina kananchis tiyan chayta kay kawsaypi noqanchikwan kusqa rinan tiyan chayqa. Pero a veces imaginachu chantapish nini noqaman gustawan Japón imarayku hina kanku runas Japonmanta responsables, puntuales, respetuosos. Chayraykus wiñanku runa hina ñawpaqman rinku. Chantapish noqanini machay de copiasqayqa waq llaqtamanta mana nipiman awqaqtanchu. Más bien sumaq runapaq, noqapaq sumaq. Entonces qankunapish atinkichikmi chayta copiayta kusachakanman. Entonces uyarinallapuni ya, matachus ninqa. Recuerdo del colegio. Ay, mi mejor recuerdo, que siempre la pasábamos bueno con mis amigos, siempre, y también siempre jugaba fútbol. Y nada, usted sabe cómo es el colegio, a veces hacerse la burla de los profesores, que uno le están botando de clases y nada. Para ti, ¿qué significa arte? Arte, bueno, es como, para mí como que es difícil de explicar, es un talento que en verdad, pocos lo poseen bien, pero nada, cada quien es bueno en algo y cada quien hace su arte como uno lo quiere hacer. Si pudieras ir a un programa de televisión nacional o internacional, ¿a cuál te gustaría ir? Bueno, estuvimos en De Extremo a Extremo, no sé si lo habéis visto, estuvimos en De Extremo a Extremo en Puerto Rico y en República Dominicana. Bueno, eso fue un sueño para mí. A Don Francisco quisiera ir por Estados Unidos. Y nacional, pronto vamos a estar por Unitel, vamos a estar por Bolivisión, así que no se lo pueden perder. ¿Cuál es tu hobby favorito?
Mi hobby favorito, hacer música. O sea, siempre estoy en el estudio, siempre estamos en el estudio con mi equipo, siempre estamos trabajando, haciendo canciones, pila de canciones, y nada, a seguir nomás. ¿Tienes algún secreto que no te importe contarnos? ¿Algún secreto? Que soy muy sentimental. Soy muy sentimental. Si alguien tuviera que reemplazarte por un día en tu trabajo, ¿quién sería? Por un día en mi trabajo. Ay, mi madre, la verdad no sé. ¿Cuál es tu película favorita? Película favorita. Serie puede ser. ¿Sí? El ganador de Nicky Jam. Esa es. ¿Quién es tu cantante femenina favorita? Femenina. Uy, hay varias cantantes femeninas que yo tengo. Está Selena Gómez, de pop más que todo, Demi Lovato. En lo urbano, Becky G, Karol G, ya, Nati Natalia, ya. Ustedes saben ya. ¿Y tu cantante masculino favorito? Yo tengo varios ejemplos a seguir. Empezó desde que yo escuchaba de niño Daddy Yankee, Héctor el Father, está ahí Wisin y Yandel. Nada, están todos los que nosotros hemos escuchado desde niños. Están todos, en sí todos han sido mi inspiración, pero uno de los que a mí personalmente me gustan sus temas. Es bueno reconocer eso, ¿no? De que quién fue tu inspiración. A veces la inspiración no es de nuestro propio país, es de otro país. Y a muchas personas, también nuestros artistas, son inspiraciones de otros países. Los Carcas en Japón, China, y en otros países sudamericanos. Calamarca, Aguatiñas, en Europa, Calamarca también, Luzmila Carpio, Chila Hatun. Hay muchos artistas que ahora mismo, si yo me pongo a nombrar la lista, sería grande, pero son inspiraciones como para estas personas que empiezan en el reggaetón, en el rap y tal, son de otros países porque nuestro país no tiene ese género originario, no es originario de nuestro país. Y es por eso que yo comento siempre que no tenemos que pelear, porque él ha creado un género que es de Bolivia, pero con algo de lo que él ha captado yendo a otros países. Y esos países no vienen a decirnos, es porque de nosotros es lo que está cantando, porque no vienen, porque ya están más adelantados quizás en nosotros, más que nosotros, porque dicen, ¿por qué voy a pelear si sé que es mío? Si sé que es de Puerto Rico lo que llevo o lo que tenga, o de República Dominicana, el acento o la esencia o lo que sea. No vienen a pelear como muchos de nuestros paisanos hacen y van a decir pura tonterías en canales de otros artistas. Primero hay que aprender a respetar, a entender que todos los escenarios del mundo donde vayan nuestros artistas es porque tienen gente que les gusta su música. Y si vamos a seguir así, como siempre digo, vamos a terminar mal. Entonces tenemos que cambiar eso. No ganin llaqtamasis, no ganchis cambiananchis tiyan. Imarayku paynin, noqaypata, noqa qallarinaypaq takinaypaqmi, noqa qhawaq kani Daddy Yankee, yachankichispich Daddy Yankee. Payhina lluqsirqa barrio maypichis vendiq droga, tukuy ima mal kaq, pero ñawpaqman rin. Entonces chayrayku inspirakun pay, hina a lo mejor kay ichapis niyman, ichapis kay dañikupis hina tiyakuq huk llaqtapi o barriompi hina kaq mana yachanchischu, pero chayraykuscha admirakun Daddy Yankita, chay Nicky Janta, tukuy ima, chantapis nini ama chiqninakunachu nipiwan, porque payqa waq generota crean wiñachin, apamun llaqtanchisman, pero folclore, pero waqhina, waqhina folclore, pero chayta entiendinanchis tiyan, porque paypaqqa cosa ari llaqtanchispa.
Pero ama maqanakunachu waqaq runawan porque payqa manaña nuqanchis patachu. Pay munduqta may ladupichus munakunqa chayman rinqa chay runa apoyan payman. Chayta nuqanchis gracias ninanchis tiempo porque paykunapas wiñachinku, artistasninchista wiñachinku, sumaq ñawpaq maqan. Nuqanchis hapallama atinchishmanchu apayta ñawpaqman qasilla. Chayta sumaq pensarikunanchis tiyan. Kunan qhawarinallaputa. El famoso biberón de República Dominicana. Si escribieras un libro, ¿cómo lo llamarías? Lucha. Si hicieras una canción sobre tu vida, ¿cómo la llamarías? Una canción sobre mi vida. Bueno, Ya lo has dicho. ya hice una canción sobre mi vida y la llamé Lucha. Y pronto va a salir. ¿Quién era tu amor platónico de adolescente? De adolescente. Pues la verdad no tuve, no, hasta ahora no tengo un amor platónico. Siempre he estado enfocado en mí, en lo que quiero ser en el futuro. Y no he pensado nunca en un amor platónico. ¿Cómo se llamaba tu primera mascota? Mi primera mascota se llamaba Rambo. Rambo. Así. ¿Cómo te describirías en 3 palabras? Humildad, alegría, respetuoso. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ay, un superpoder. Bueno, tuviera un superpoder. Sería, no sé, ayudar. Ahí la verdad no sé. En verdad que esa pregunta está fuerte porque si tuviera un superpoder yo me gustaría hacer muchas cosas por la gente, especialmente por la gente de mi país, por la gente pobre especialmente, que uno cuando empieza desde abajo sabe cómo es de fuerte la vida, sabe cómo es todo y entonces me gustaría hacer, en verdad si tuviera un superpoder me gustaría hacer hartas cosas. Aparte de tu talento musical, ¿tienes algún talento secreto? Soy futbolista, soy bueno en el fútbol, bueno, soy un futbolista frustrado, pero nada, hay que seguir, como te dije, la vida te da cambios y nada, por algo pasan las cosas, siempre con poquito Dios. Si pudieras hablar contigo cuando eras niño, ¿qué te dirías? Ya me diría, no te rindas, que las cosas más grandes se pueden conseguir. ¿Qué es lo más vergonzoso que alguna vez te pasó? Lo más vergonzoso. Ay, mi madre. Lo más vergonzoso que me pasó fue que una vez, de chiquito, ¿no? No tan chiquito, 15 años, cuando yo estaba empezando todavía a consumir lo que es la bebida. Bueno, también es una recomendación para todos. No se reciban cosas de otra gente, porque a mí me dieron Coca-Cola y no me acuerdo de nada. Y al día siguiente como que te da vergüenza, tú no sabes, te da vergüenza de qué hice, nada. Eso lo creo lo más vergonzoso. ¿Cuál es el país más lejano de Bolivia al que fuiste? Puerto Rico, República Dominicana. ¿Y a qué país te gustaría viajar? Uy, yo quiero visitar todos los países, pero uno de mis sueños es Dubái. ¿A qué edad te fuiste de Bolivia? ¿De Bolivia? Bueno, de Bolivia me fui a los 15, 16, por ahí. 15, ¿Y esta vez 16. cuánto tiempo te quedarás? ¿Acá en Bolivia? Sí. No, voy a estar acá buen tiempo, ya estoy radicando en la ciudad de Santa Cruz y nada, vamos a seguir trabajando acá. Voy a enfocarme en mi país primero y ya, si Dios quiere, salimos para el exterior. ¿Quién es la persona más famosa que tienes agregada en Facebook? Es famosa en Facebook, en Instagram, que me siga a mí. ¿Sí? Bueno, hay famosos como Roche RD de República Dominicana, La Lenta Lobo Rap de Perú, que son amigos míos, la mayoría de ellos son amigos míos. Nando V de Colombia, que es pana mío igual. Luisito, que está en Argentina, que es de Colombia igual, pana mío. Juan Ávila de Colombia. Y nada, esa persona. ¿Cuál era tu película favorita de niño? De niño. Bueno, la verdad, yo te voy a ser sincero, no he visto muchas películas de niño porque nosotros no estábamos bien enfocados en lo que era la televisión.
aparte que yo no paraba todo el tiempo en la televisión. Y siempre andaba jugando fútbol, le cuento. Siempre andaba con los muchachos del barrio jugando fútbol, jugando pelota. Y nada, hay que recordar, yo creo, los buenos momentos de niños que tuvimos, pero entre mi niñez no estaba mucho así ver la televisión. ¿Con quién te gustaría tomar un café? ¿Con quien tú quieras? ¿Con quién me gustaría tomar un café? Ay, con mi familia, yo aprecio mucho a mi familia. ¿Cuántos tatuajes tienes? No lo había contado. Anuncia su salida a la ciudad de Cochabamba. 5, 6. 15:30. ¿Cuál es el primero? Todos los El primer tatuaje que me hizo. El búho. calle 1. ¿Y el último? Bueno, las preguntas que hacen tampoco son tan muy relevantes. Me hubiese querido que hagan otras preguntas más. Pero bueno, para conocerlo está bien. Y las respuestas hasta ahora sinceras. Lo que más me ha gustado cuando ha dicho que si algo quiere hay que lograrlo, ¿no? Y veo que aprecia mucho su familia porque siempre lo ha mencionado a sus hermanas, a su familia. Muy pocas personas hacen eso, normalmente mencionan otras cosas, pero veo que no, veo que sus valores están muy en su persona. Muy pocos artistas tienen eso dentro de ellos. Y la verdad espero que le vaya bien como él quiere y que su sueño se haga realidad, porque querer es poder. Solamente aquel que no lo intente no va a saber si lo va a lograr o no. No ganin ni las damas paipaj suma ancha munakun familianta kay tukuy tapusqanpi paynin ñañashninta nin munakusqanta chanta yawar ayllunta munakun tukuyninta maman tatanta entonces cosa pacha chay porque pay mana chay valores nin runa hinachu chinkachin más bien paywan ñawpaq mana rinanpaq cosa pacha entonces uyarinallapuni. ¿Cuál es tu aplicación favorita? Favorita. El que más uso, mi favorito. El que más me gusta a mí, el Instagram. ¿Cómo definirías tu familia? Mi familia, ¿cómo lo definiría? Bueno, mi familia es una familia muy luchadora, que nunca se ha sabido rendir, hemos estado abajo. Y mi mamá, de verdad que le aprecio mucho por el apoyo siempre que le hizo a mi papá, por el apoyo siempre que me hizo a mí. Mi familia, mis hermanas, yo amo mucho a mis hermanitas. Tengo 3 hermanitas mujeres que de verdad son mi vida. Ellos en sí toda mi familia es el motor de mi carrera, por ellos trabajo, para darles una mejor vida y para que algún día podamos estar en otros lados. ¿Cuál es la travesura más grande que alguna vez hiciste? Le bajé la bragueta a una mujer. ¿Qué es lo más De niño, ¿no? peligroso? De niño. Lo más peligroso que alguna vez hiciste. Lo más peligroso. Bueno, lo más peligroso que me ha pasado es tiroteos, pero lo que yo hice, yo no he tenido mucha maldad, yo no tengo mucha maldad, yo siempre ando con Papito Dios. ¿Cómo celebraste tu último cumpleaños? Mi último cumpleaños, bueno, la pasé en el estudio porque no pude estar con mi familia y nada, lo pasé en el estudio con mis amigos, bueno, con mi equipo de trabajo en sí, estuvimos ahí y haciendo música, siempre haciendo música. Una meta que esperas cumplir en los próximos meses. En los próximos meses, que por lo menos pegar un tema acá en mi país. ¿Dónde te ves en 10 años? Ay, en 10 años yo me veo en los premios Billboard, premios Lo Nuestro, sé que es, mucha gente a veces me dice, estás soñando muy grande, estás soñando muy lejos, pero yo sé que puedo, yo para eso trabajo disciplinadamente y bien concentrado en lo que estoy haciendo, porque ese es mi sueño, ¿entiendes? ¿Qué tan difícil fue responder las preguntas? No, la verdad no, porque no fue difícil, porque cuando uno es sincero se te sale rápido las cosas. ¿Algo que le quieras decir a tu gente boliviana? A mi gente boliviana, bueno, que
no nos rindamos. Con nosotros los bolivianos también podemos llegar a lo que hacen otros países. Podemos, nuestra cultura es grande y podemos crecer, todos los bolivianos podemos crecer como familia, podemos crecer como país, podemos crecer todos. Así que siempre apoyando a nosotros mismos. Mucha gente a veces apoya al extranjero y no apoya a la gente boliviana, pero nada, hay que apoyarnos entre nosotros mismos, entre nosotros, y así vamos a ver en unión cómo va a crecer esto. Bueno, y la última pregunta, ¿puedes terminar con una de tus canciones? Ok. Dale. Bueno, a ver, ¿qué tema quieres que te cante? ¿La que tú quieras? Ok. Dice: sola, ahora te vas a quedar sola, porque tú jugaste conmigo, ahora me toca vivir la vida, ya no quiero estar contigo. Ahí tienes. Bueno, muchas gracias, Danico. Listo, no, está bien, gracias a ustedes, y de parte de Danico el único, un saludito y bendiciones para todos. Bye. Chao. Bueno, a mí me ha gustado todo. Yo creo que han entendido perfectamente un mensaje, como yo siempre digo. Unidos vamos a lograr todo. Como él dice, primero apoyemos lo nuestro, luego podemos apoyar al que nosotros queramos, porque es verdad que la música, como yo he dicho siempre, es un lenguaje universal. Te puede llegar de cualquier persona, de cualquier cantante, ya sea de nosotros o del exterior, una canción directamente al corazón. Pero también es bueno saber que tenemos que salir como país adelante, ya sea artísticamente, intelectualmente o en otro tipo, o en otro ámbito. Pero eso depende de nosotros, de que nos unamos, de que entendamos por una vez de que primero es crecer como país, crecer en todos los ámbitos, como les digo, profesional, económico, laboral, todo. Pero ¿cómo vamos a crecer si seguimos con nosotros mismos ahí, poniéndonos barreras entre seres humanos, entre compatriotas, hasta entre hermanos, se puede decir? Solamente se puede eliminar eso sin tener odio, sin tener envidia, sino apoyar al que se merece, la verdad, porque si se esfuerza uno y está demostrando que lo está haciendo, merece un apoyo. Y tampoco vayamos, como les dije antes, dejemos de criticar a otras personas que apoyan a nuestros artistas y también dejemos de criticar entre nosotros a los artistas de nuestro propio país. Es nuestro folclore. La única diferencia es que cada grupo canta de diferente manera. A unos les gusta más, a unos les gusta menos, pero eso no significa que vayas a insultar o que vayas a decir cantidad de tonterías. La gente ve eso. Si su gente misma no aprecia, imagínate la gente del exterior, va a ser peor, pero a veces es lo contrario. La gente del exterior apoya más a nuestros cantantes que nosotros mismos. Pero bueno, él lo ha dicho muy claro, esperemos que ustedes lo entiendan. Sería bueno. No ganin ni llaqtamas amaña tiqninakunachu ni piwamps chay uyarinkichis payta nikunin sumaq tantakunanchis tiyan ñawpaqman rinanchispaq. Tukuy rinanchispaq ñawpaqman apayakunanchis tiyan, artistas ninchista chayantapis ma artistallatachu pichus ñawpaqman rimunan deportepi, ciencias, matemáticas, tukuy ima apiya, wiñasunman sumaqta apayasunman chayqa. Entonces, kay kamalla kachun kay video, pichus qhawarikuymunankichis waq videos qillqamunanchikichisman, chantar dar like, dislike, waq video kama llaqtamasis. Bueno, gente, ya han entendido, yo creo, dar like, dislike, comenten los vídeos que quieran ver, así vamos a ir disfrutando. Este vídeo se ha hecho un poquito largo, pero luego la próxima, como él ha comentado, vamos a ver su vídeo lucha. Ya luego veremos mañana, hasta terminar, como he dicho anteriormente, sus canciones de su álbum Chiru Chiru. También entre otras canciones de otros países y así ir conociendo también otros cantantes y disfrutar de la música. Bueno, hasta otro vídeo, gente.